Buen día, queridos estudiantes. Les habla el doctor Zenobio Minateaga, docente de la Cátedra de Anatomía, para compartirles el tema de intestino delgado e intestino grueso. Bien, a manera de introducción, decirles que los que vamos a desarrollar, por una parte, el intestino delgado, que consiste en yeyuno y el ilion, continuación desde el duodeno, ¿no? A nivel de lo que es el ángulo duodeno-yeyunal, desde la cuarta porción del duodeno hasta lo que es la subdesembocadura en el ilion a nivel del colon ascendente o lo que conocemos como ciego para algunos, ¿no es cierto? Tiene dos porciones, lo que está pintado en azul representa el yeyuno y lo que está pintado en amarillo representa el ilion. Esta imagen no es muy convincente, ya que ustedes se nos van a ver que las flexuosidades que tiene esto se llaman asas intestinales. Y particularmente lo que es las asas intestinales del yeyuno tienen una orientación vertical, en tanto que, perdón, una orientación horizontal, en tanto que las asas intestinales del ilion tienen una orientación vertical. Una longitud de aproximadamente 6.5 metros, según varios autores, que en la realidad se resume entre 3,5 a 4,5 metros. Desemboca mediante la válvula iliocecal a nivel del ciego, y a partir de la desembocadura, o sea, del borde inferior de la desembocadura, nosotros vamos a describir en el tracto digestivo grueso 8 porciones del tubo digestivo grueso, o sea, del intestino grueso. Por una parte está el ciego y el apéndice, y por otra parte vamos a nosotros ver, perdón, si me permiten, por favor, vamos a nosotros ver a nivel de lo que es el borde inferior de la válvula ileocecal, la prolongación inferior se llama ciego, y este va a prolongarse además por un órgano linfoide que es el apéndice, con lo cual serían dos segmentos. A partir de esto, hasta el ángulo hepático del colon se denomina colon ascendente. La cuarta porción es colon transverso, que va desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico del colon. La quinta porción es el colon descendente, que va desde el ángulo esplénico hasta el nivel, digamos, de lo que viene a ser la cresta ilíaca. A partir de aquí, el colon se llama iliopélvico y va a ir desde lo que es la cresta ilíaca aproximadamente hasta la altura de la tercera vértebra sacra. Este tiene dos porciones, una porción ilíaca que es fija y está unida a lo que viene a ser mediante una fascia de coalescencia a la fosa ilíaca derecha, al igual que el colon descendente y el colon ascendente, que en realidad están unidos por esta fascia de fascia, se denomina fascia de Tolt 1 y fascia de Tolt 2 o Carlton. En tanto que el colon transverso, vamos a ver que está separado de la pared abdominal posterior y se une a ella mediante un meso, que es el mesocolon transverso, lo cual lo hace muy móvil, al igual que el mesenterio. Por debajo de lo que es la tercera vértebra sacra, esto se conoce como recto. Tiene una altura de 15 a 18 centímetros aproximadamente y se lo divide en dos porciones. Una porción rectal, llamemos así, y otra porción que es el conducto anal, que finalmente remata en lo que es el canal anal y el ano, el recto, el ano, el colon iliopélvico, dividido en segmento ilíaco y segmento pélvico, al cual muchos conocen como el transverso ascendente, ciego y apéndice, forman las 8 porciones que tiene el tracto digestivo grueso. Muy bien, para empezar quisiera recordarles que ustedes ya han visto el duodeno, han visto la cuarta porción del duodeno, y este estaba fijo a la pared abdominal posterior porque es un órgano retroperitoneal mediante lo que es el músculo de Treitz o ligamento de Treitz. En realidad es un ligamento de Treitz, pero por pequeñas fibras musculares lisas le han llamado músculo de Treitz, el cual se continúa con lo que viene a ser el pilar izquierdo del diafragma. Nosotros vamos a ver que a partir de este ángulo, que es el ángulo duodeno-yeyunal, y separado de lo que vienen a ser las fositas duodenales, tiene origen una porción libre que es intraperitoneal, o sea, está libre en la cavidad peritoneal y es muy móvil. Está fijado a la pared abdominal posterior mediante un meso, y ese se llama mesenterio. Este mesenterio contiene a la arteria mesentérica superior, que en realidad va a ser la que va a nutrir, diremos así, a todo lo que viene a ser el tubo digestivo
delgado. Estamos hablando del Y1 y del ilion. Macroscópicamente nosotros podemos dividir esto en el Y1, el ilion, pero los límites no son precisos. Sin embargo, macroscópicamente también hay ciertas características que tiene el Y1 que difiere de del ilion en cuanto a su consistencia, a su dureza y a su luz particularmente. Si nosotros analizamos desde la superficie a la profundidad, vamos a ver que, como todo el tracto digestivo, tiene varias capas. La capa externa está formada por el mesenterio, que en realidad es una serosa, es la capa serosa, y este mesenterio tiene varias características. En realidad, la porción libre de lo que viene a ser el tracto digestivo delgado, conocido como Y1, en su porción media es donde más está distanciado de la pared abdominal posterior, por esta reflexión del peritoneo que nosotros estamos describiendo como mesenterio. Como el tubo digestivo tiene entre 4 metros a 6 metros de longitud, que están viendo acá, ¿no es cierto? No tiene una distancia mayor a los 18 centímetros. Es decir, que ambas hojas del mesenterio, la hoja anterior y la hoja posterior, ¿sí?, se separan en el borde libre del mesenterio para ir a envolver completamente todo el tubo intestinal delgado a nivel del Y1 y a nivel del ilion. Y termina igualmente a nivel del ilion, ¿sí?, con una distancia menor partiendo de lo que viene a ser el ángulo duodeno y iyunal. En la parte media aproximadamente alcanzará una altura de 15 a 18 centímetros y en la parte terminal prácticamente está pegada a la pared abdominal posterior. El contenido, he dicho, la arteria mesentérica superior, la vena mesarraica mayor, que es tributaria de la vena porta, y finalmente los ganglios nerviosos que van a formar los plexos mioentérico o de Meissner, y el de Auerbach, y el plexo submucoso o de Meissner, a nivel de lo que es la estructura misma del Y1 y del ilion. Decía que la estructura tiene ciertas características. Estas características son que, además de que está cubierto por una serosa que conocemos como el mesenterio, ¿sí?, está constituido por fibras musculares longitudinales, igual que todo el tracto digestivo que hemos visto hasta ahora, es circulares en la parte interna, formación de mioentérico o plexo de Meissner. Y por dentro de la capa de fibras musculares circulares está lo que viene a ser la formación de los vasos rectos y todo el plexo vascular que forman, además del plexo submucoso, porque esta es una capa submucoso de Meissner. La mucosa en el interior también tiene diferencias entre el Y1 y el ilion. Característicamente, a nivel de lo que es el Y1, está plegada, llamamos así, por varios pliegues circulares que son conocidos como los pliegues de Kerking. Estos pliegues de Kerking simulan una pila de monedas, o sea, tienen la característica de ser muy seguidas a nivel del Y1. Fuera de esto, debemos recordar que histológicamente van a tener las vellosidades y las microvellosidades en cada uno de los pliegues a nivel del Y1, de tal manera que si nosotros estiramos la superficie de absorción que tiene el Y1, fácilmente superaría un campo de fútbol. En tanto que en lo que es las asas del ilion, estos pliegues circulares son más separados, es decir, que los pliegues son más escasos, ya no tienen la característica de ser tan seguido como pila de monedas, sino están separados por espacios extensos, más o menos extensos, donde vamos a encontrar nosotros a lo que son los folículos linfáticos, ¿sí?, o las famosas placas de Peyer. Además de las placas de Peyer en el ilion, nosotros podemos observar verdaderos nódulos linfáticos, o sea que mayor porcentaje de tejido linfático. Otra diferencia es que a nivel del Y1, la irrigación tiene la siguiente característica. Las arterias yeyunales, que son ramas de la rama derecha de lo que viene a ser la arteria mesentérica superior, ¿sí?, van a formar, anastomosándose, arcos. Estos arcos, esta arcada anastomótica, se caracteriza por emitir a nivel del Y1 los famosos vasos rectos, y esos vasos rectos se distribuyen a nivel de lo que es la submucosa del tracto digestivo conocido como Y1, en tanto que difiere un poquito en lo que viene a ser el ilion. Las arterias iliales emiten evidentemente un arco anastomótico, que es la arcada anastomótica ilial, y esa arcada anastomótica ilial va a emitir otras ramitas
que van a formar un arco secundario o incluso un arco terciario. Estos arcos ya son los arcos marginales. Recién de esos arcos marginales van a salir lo que son los vasos rectos y no directamente del primer arco anastomotic como sucedía en el Yeyun. Visto de esta forma, todo lo que es el tracto digestivo delgado, ¿sí? Con todo lo que viene a ser la capa serosa, que es el mesenterio, las capas musculares, mucosas y submucosa, ¿sí? Están dispuestos en asas y van a ser extensas aproximadamente en toda la extensión del borde libre o borde visceral de lo que es el mesenterio, particularmente en la parte media. A nivel de su terminación, ¿sí? Esto lo vamos a analizar un poquito más claramente, en su desembocadura en el colon ascendente o en el ciego para algunos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver una formación muscular donde las capas longitudinales que vienen del ilion van a continuarse ya no de manera continua a todo lo que es el colon ascendente, sino que van a formar cintas longitudinales y esas cintas longitudinales son características del colon. Estamos hablando de la formación de las famosas tenias, 3 tenias que convergen precisamente en el extremo inferior del ciego para formar una prolongación saxiforme de un órgano linfoide conocido como apéndice. A nivel de la desembocadura del ilion en lo que viene a ser el colon ascendente, nosotros vamos a ver una formación valvular que en realidad está conformada por 2 labios. Los pliegues circulares del colon en realidad tienen una especie de cresta, esas crestas o salientes son una especie de verdaderas válvulas que son válvulas semilunares. A nivel de la desembocadura del yeyono, perdón, del ilion, en el colon vamos a tener que una de esas va a formarse en una formación bilabial, es decir, que la válvula iliocecal tiene un labio superior y un labio inferior y de manera conjunta protruyen hacia la parte interna, formando una verdadera saliente denominada papila ileal o papila intestinal, al igual que lo que ha formado el conducto colédoco en el interior de en la luz de lo que es la segunda porción del duodeno. Esta válvula, llamada válvula iliocecal, no es más que la expresión de una especie de esfínter existente a este nivel que va en el ilion y lo va a hacer que se vacíe a la luz del ciego. Estas formaciones de las fibras longitudinales que venían del ilion van a agruparse a este nivel para formar una cinta longitudinal conocida como tenia. Esas fibras musculares van a atravesar de uno a otro extremo, vale decir, de un labio a otro labio de lo que viene a ser la válvula iliocecal. Además, las fibras circulares que estaban presentes en el ilion, ¿sí? Van a ser más pronunciadas a nivel de la protrusión que existe en el interior del ciego papila yeyunal, de tal manera que se engruesan y van a formar una especie de esfínter que va a ser el contenido intestinal presente en el yeyun. Igualmente, estas fibras se unen o se reflejan a nivel de lo que viene a ser las formaciones saculares, que luego vamos a estudiarlos como austra en lo que viene a ser las fibras circulares del colon ascendente. De esta manera es que se ve, diremos, una verdadera papila intestinal y aumentando aquí, llamamos así, esas formaciones semilunares o crestas semilunares presentes en lo que viene a ser entre austra y austra del colon ascendente y del ciego, la inferior dependiente del ciego y la superior dependiente del colon ascendente, que va a formar un verdadero frenillo a este nivel. Aquí están viendo ustedes el frenillo de lo que es la válvula iliocecal. Además de esto, debemos considerar también nosotros, como había dicho antes, que la irrigación del yeyono y del ilion es compartida con la irrigación del colon mediante una sola arteria. Esta es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior emite ramas colaterales al lado izquierdo que van a formar estas arcadas anastomóticas a nivel de lo que es el yeyono, de las cuales parten los vasos rectos. A nivel del ilion, ¿sí? Esto va a formar unos arcos secundarios o terciarios de los que recién van a partir los vasos rectos. Entonces no hay un límite preciso entre lo que vendría a ser el yeyono y el ilion. Pero a nivel de lo que es su desembocadura en el colon ascendente, nosotros vamos a tener que la última ramita de lo que viene a ser la arteria mesentérica superior es la arteria iliocólica. Esa arteria iliocólica igualmente se divide en una rama ascendente
y una rama descendente. Y una vez que se ha dividido, igual van a formar unos arcos a nivel precisamente de lo que es el esfínter que nosotros hemos conocido como válvula iliocólica o válvula de Bowen. Puede ser que la arteria apendicular tenga su origen a nivel de la arteria iliocólica o puede ser que tenga origen desde la arteria cecal anterior o cecal posterior, porque esta otra es la cecal anterior, dependiente de lo que es la arteria, la rama terminal de la arteria iliocólica o dependiente de la rama descendente de la arteria cólica derecha inferior. La cólica derecha inferior va a irrigar a todo lo que es el colon ascendente y anastomosarse con la rama descendente de la arteria cólica derecha superior. Esta cólica derecha superior puede pasar directamente a irrigar todo lo que es el colon transverso y unirse en la parte media del colon transverso con la rama cólica izquierda superior, que es rama colateral de la arteria mesentérica inferior ya. O finalmente, mediante una ramita, que es la arteria cólica del colon transverso, recién hacer este arco, que es conocido como el arco paracólico o arco de Giolano, anastomosis entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. El colon descendente ya va a estar irrigado por lo que viene a ser la arteria cólica izquierda superior, cólica izquierda media y cólica izquierda inferior. El colon sigmoide ya va a estar irrigado por lo que viene a ser la arteria sigmoidea o tronco de la sigmoidea y en algunas ocasiones por lo que viene a ser una ramita anastomótica a la rama terminal de lo que viene a ser la mesentérica superior, que son las arterias hemorroidales superiores, que es la arteria sigmoidea ina. Entonces, con todo este esquema es que vamos a ir desarrollando cada uno de los segmentos para no repetir lo mismo en cada uno de las diapositivas, ¿sí? Además de todas estas ramificaciones, y obviamente las ramificaciones venosas que en el yeyuno y en el hilo van a formar la la vena mesentérica superior o vena mesarraica mayor, también se la conoce tributaria de la vena porta. Entonces, la función es del yeyuno, sobre todo, es una función de absorción de nutrientes. Esos nutrientes pasarán a lo que es el sistema venoso de la mesarraica mayor y mediante la mesarraica mayor irán a lo que viene a ser la vena porta para ir al hígado, definitivamente al laboratorio, para que sean separados, etcétera, los diferentes nutrientes. Pero el mesenterio, además de contener a la arteria mesentérica superior y a la vena mesarraica mayor, también contiene plexos nerviosos o nervios que proceden de lo que es el plexo solar y el simpático torácico desde T5 para abajo, además de los nervios esplácnicos torácicos, para que finalmente conformen a nivel de la submucosa lo que es el plexo submucoso de Meissner y a nivel de las capas circular y longitudinal del intestino, lo que es el plexo mioentérico de Auerbach. Esta es la disposición de lo que viene a ser las arterias en el yeyuno y la disposición de las arterias en el ilio, que, como les decía, puede formar inclusive arcos terciarios de donde recién van a partir los vasos rectos. En cambio, es que parten ya algunos de los vasos rectos sin necesidad de formar arcos secundarios o arcos terciarios conocidos como arcos marginales. Y finalmente, a partir de ello, introducirse en el interior de lo que viene a ser en la submucosa de cada uno de estos segmentos. Igualmente, el colon, o sea, el intestino grueso, va a estar, diremos así, inervado por los mismos plexos, pero con mayor predominancia de lo que es el plexo mioentérico, o de se encarga de la absorción de nutrientes. El colon está encargado de la reabsorción de líquido. Entonces, todo lo que pase hasta el colon, si bien pasa con alguna consistencia pastosa, que ya se conoce como quilo, ¿no es cierto? Conforme vaya transitando por el colon, va a ser extraído así todo lo que es la parte líquida en la mayor cantidad posible, porque se encarga de la reabsorción de líquidos y electrolitos, y finalmente la consistencia a nivel del colon iliopélvico, de la ampolla rectal y del recto mismo, ya va a ser una consistencia un poco más dura, ya no una consistencia tan pastosa como estaba en el tracto digestivo del gato. De eso se encarga el plexo mioentérico de Auerbach, que también es dependiente de las mismas estructuras nerviosas que hemos descrito a nivel del tracto digestivo del gato. Si nosotros vemos que la patología es relacionada a lo que es la trombosis mesentérica, ¿sí? Esta trombosis mesentérica, ¿qué quiere decir? Que algún elemento, sea
gaseoso, o sea, un elemento, qué sé yo, circulando en el interior de la sangre, estamos hablando de elementos como grasa, por decir, tapone una de las arterias ciliares, se va a afectar al arco vascular mesentérico. Entonces, a eso se llama infarto mesentérico. Ese infarto mesentérico conlleva que debamos nosotros extirpar todo el segmento, la ligadura de la arteria que ha sido ocasionado este infarto mesentérico para que sean extraídos y no se infecten en el interior, ¿no es cierto? Sería muy peligroso que eso provoque una especie de peritonitis. Aquí están viendo ustedes la arteria mesentérica superior y también están viendo parte de la mesentérica inferior, pero con contraste, una radiografía con contraste. También se puede hacer inyección de contraste a nivel de la luz intestinal. Entonces, ¿para qué? Para ver que no haya formaciones que estén sobresaliendo en la luz, sobre todo del colon, o tal vez alguna especie de formación tumoral en el interior del yeyuno o del ilion. Entonces, este tipo de radiografías que es con contraste también se puede utilizar para detectar ciertas patologías. Bien, ahora sí hablemos de lo que es el intestino grueso. Bueno, para empezar, el intestino grueso, que está compuesto de 8 partes, ¿no es cierto?, tiene casi la misma estructura que el intestino delgado, ¿vale? Es decir, tiene fibras musculares circulares y tiene fibras musculares longitudinales, característica de que están en una porción agrupadas en 3 cintas, ya no están distribuidas en todo lo que es alrededor de la periferia del colon del intestino grueso, sino que están agrupadas en 3 cintas que convergen hacia el nacimiento de lo que es el apéndice vermicular o vermiforme. Estas 3 cintas llamadas tenias son una característica de todo lo que es el intestino grueso. Por otra parte, las fibras circulares se mantienen, pero al ser las tenias un poco más cortas que en realidad todo lo que es lo largo del colon, que aproximadamente es un metro y medio, van a determinar saculares que son conocidas en el exterior como austras. Estas austras o austraciones, ¿sí?, están separadas en el interior por estas crestas, que son unas crestas semilunares, una especie de semilunas que están encargadas de hacer básicamente la formación de la sustancia fecal, ¿no es cierto?, y para darle forma a ese contenido fecal del colon que va a ir a ser expulsado. Por debajo de lo que es el borde inferior de la desembocadura del ilio en el colon, hemos dicho que se llama ciego. Este ciego está soldado básicamente a lo que es la parte posterior, pero puede ser que sea libre. Entonces, de aquí para abajo se llama ciego, y en lo que viene a ser el origen de las tenias, vamos a tener la implantación de una formación linfoide sacular, que es conocido como apéndice vermiforme. El colon ascendente, más el ciego, y el colon descendente, además del colon, el segmento ilíaco del colon iliopélvico, ¿sí?, están soldadas firmemente a la pared posterior mediante fascias. No así el colon transverso. El colon transverso más o menos es libre, es móvil, se mueve en el interior de la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque también tiene un meso que lo separa del mesenterio, y a eso lo llamamos mesocolon transverso. Este mesocolon transverso, ¿sí?, va a estar en continuidad, llamemos así, perdón, en continuidad con lo que viene a ser, no sé qué pasó, en continuidad con lo que hemos visto, la transcavidad de los epiplones y el epiplón gastrocólico. Entonces, si nosotros separamos esto, vamos a tener espacios que van a estar delimitados por lo que es el mesocolon transverso, en un espacio abdominal supramesocólico, donde estará el estómago, por debajo del mesocolon transverso, denominado espacio inframesocólico. A su vez, a ambos lados de lo que es el colon ascendente y por fuera del colon descendente, existen unos canales que van a estar conformando en la cavidad peritoneal lo que es el espacio paracólico, en este caso derecho, ¿ya?, y el espacio paracólico izquierdo, en tanto que en la cavidad abdominal que está por debajo del mesocolon transverso se va a denominar espacio infracólico derecho, el que está entre el mesocolon transverso y la cara superior del mesenterio, y espacio infracólico izquierdo, el que se encuentra entre el mesocolon transverso y la parte
colindante de la cara posterior del mesenterio. Este tiene continuidad con lo que es el espacio infracólico, ¿sí? Y continuidad con lo que es el surco. ¿Por qué? Porque el peritoneo parietal se va a reflejar a este nivel, formando lo que viene a ser el fondo de saco de Douglas o basurero de la cavidad peritoneal. Los segmentos del intestino grueso, ¿sí? Hemos dicho que son ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon iliopélvico, que hay que dividir en dos, desde lo que viene a ser la cresta ilíaca hasta la tercera vértebra sacra, ¿sí? En un segmento fijo, que es el colon, el segmento ilíaco del colon iliopélvico, y un segmento libre que, dependiendo de su longitud, va a tener ciertas características. Ese segmento libre está unido a la pared abdominal posterior por otro meso, por eso es móvil. Por eso también el segmento pélvico del colon ilio pélvico, ¿sí? Como es móvil, es muy factible de devolverse, quiere decir torcerse en sus distintos ejes y si se tuerce esto, vamos a tener nosotros lo que llamamos vólvulo, ¿sí? Que es una patología intestinal. Hablando de lo que es el apéndice secal, ¿no es cierto? Debo mencionarles también que este tiene una prolongación de lo que es el mesenterio, particularmente en su hoja anterior y en su hoja posterior. ¿Para qué? Para ir finalmente a envolver a todo lo que es el apéndice vermiforme, que no es nada más que una formación sacral de unos 7 centímetros de longitud, que puede estar por detrás del ciego, tener una localización retrocecal, una localización subcecal que esté por debajo, o una localización que está en la pared interna de lo que es el ciego o por delante de lo que viene a ser el ilion terminal. Entonces, en las distintas posiciones que pueda tener, lo que nos interesa es que el apéndice siempre va a estar unido a la parte terminal del ilion por este meso que contiene además a la arteria apendicular. Entonces, si es que por alguna razón algún fecalito taponea la válvula de la luz de este apéndice, que es conocida como orificio apendicular o orificio del apéndice vermiforme, o finalmente la válvula de Gerlach, cuando a esta le llaman la válvula de Bowie por los autores que los han descrito, ¿sí? Lo que vamos a tener es inflamación e infección de todo lo que es la luz de la cavidad o de la luz del apéndice vermiforme. Pero quiero decirles que en la mayor parte de los casos no se da porque haya un fecalito a este nivel, a nivel de la válvula de Gerlach que esté taponeando. La mayor parte de los casos de apendicitis se da porque como es un órgano linfoide, la capa linfoide prolifera más y taponea la luz. Y sin necesidad de que haya esto se inflama hasta que se infecta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso se llama apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Extirpar el apéndice vermiforme, pero teniendo siempre cuidado de que separen el mesoapéndice y encuentren en su interior lo que es la arteria apendicular, que puede estar viniendo ya la arteria secal posterior. Cualquiera de las dos variedades va a hacer levantamientos a nivel del mesoapéndice, que lo estudien muy bien, por favor, en lo que es el ruido. Por otra parte, el ciego en su cara posterior, también si bien está unido por lo que son la fase de Tolt, o sea, una fase de coalescencia de pequeños repliegues, y esos repliegues son conocidos como recesos, y ese receso pueden ser sitio de localización de infecciones en los casos de que ya haya no solo una apendicitis, sino una peritonitis. Entonces, son de importancia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no el meso, sino la fase de coalescencia forma varios pliegues que son conocidos como pliegues secales, y los recesos son potencialmente alojamiento de lo que viene a ser el líquido peritoneal contaminado o infectado. Clásicamente se dice que existen proyecciones superficiales para localizar la base del apéndice, ya sea presecal, retrosecal o esté en posición normal y descendente en la cara interna del ciego, ¿no es cierto? O puede ser subsecal. Lo que nos interesa es proyectar en la superficie la base de implantación del apéndice en lo que es el ciego. Entonces, el punto de McBurney es uno de los más antiguos, ¿sí? Descrito por Charles McBurney allá por 1889, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que unimos la espina ilíaca antero superior al ombligo y dividimos esa línea en 3 partes iguales. En la unión del tercio medio con lo que es el tercio externo, se localiza el punto de McBurney, que es el punto, el sitio donde hay mayor sensibilidad en el dolor
¿sí? Que inicialmente ha empezado como un dolor vago, un dolor a ilíaca derecha. Entonces ahí ese punto máximo se presiona a hacer dos maniobras semiológicas que se llaman en las maniobras de Bloomberg, ¿no es cierto? Y si es positivo o es negativo, localizamos y ya sabemos que es un apéndice. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para detectar tempranamente lo que es una apendicitis. Se dice que una apendicitis que se presenta durante la noche debe operarse antes de que amanezca. Y una apendicitis que se presenta durante el día debe operarse antes que anochezca. Entonces, vean la importancia de estos elementos que nos ayudan a localizar fácilmente el punto apendicular, el punto de implantación del apéndice, ¿no es cierto? Entonces, cuando una vez han detectado que hay una apendicitis, lo que tienen que hacer es una incisión a nivel de lo que es el punto de McGonigal superior e inferior de unos 2 centímetros y extraer una porción que sea inflamado contigua a ello de lo que es el yeyón ilion y tenemos la base de implantación liberada del apéndice. Entonces, aquí cuando ya está fuera de la cavidad abdominal, en el quirófano se puede hacer la extirpación de esto, siempre teniendo cuidado con lo que es la ligadura de los vasos apendiculares. ¿Sí? Una vez que ya han extirpado, se hace una inversión hacia el interior de la luz del ciego y hacer unos puntos que sean, o sea, no lo vamos a dejar expuesto la luz desde a la cavidad peritoneal, tenemos que hacer unos puntos que sean inversores, o sea, en sentido inverso, hacer que la luz del apéndice quede en el interior del ciego y luego volver a introducir cada una de las asas intestinales del ciego hacia el interior para posteriormente cesar la herida. Muy bien. Ya les he mencionado que también el colon sigmoide, ¿sí? Que tiene dos partes, una porción fija, que es porción ilíaca, y una porción libre, que es porción pélvica, ¿sí? Comparte características con el resto del colon. Las características, ¿cuáles eran? La aparición de las tenias, las formaciones saculares conocidas como austras, y finalmente lo que es dependencia de las hojas peritoneales, estos apéndices que no son, este es el apéndice vermiforme, distinto. Estos son apéndices epiploicos. Esos apéndices epiploicos particularmente existen en mayor cantidad en el colon descendente, en tanto que en el colon transverso casi están ausentes. ¿Por qué? Porque el peritoneo a este nivel va a formar lo que es el epiplón mayor o el gran delantal de los epiplones. ¿Qué quiere decir eso? Que después de formar el mesocolon transverso, a nivel de lo que es la tenia omental, que es la tenia que está posterior y lateral en el colon ascendente, aquí se transforma en tenia omental. Esa tenia omental se prolongue por el gran delantal de los epiplones que han visto ya en lo que es peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ya saben por qué, porque si, digamos, el gran delantal de los epiplones está libre y es móvil después de formar el mesocolon transverso, si hay una apendicitis, ese gran delantal de los epiplones va a migrar hacia el apéndice para tratar de aislar que esa infección progrese al resto de la cavidad peritoneal, por eso es importante. Entonces, a nivel de lo que es la tercera vértebra sacra, ¿no es cierto? El peritoneo se refleja y va a formar el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Que en los hombres es vésico rectal y en las mujeres es útero rectal, porque el útero se interpone en estos. Y finalmente tenemos a lo que es el recto como formación final del tracto digestivo, acompañado de lo que es en una porción externa también por encima de los medios de fijación de este, que es el conducto anal. Ahora, ¿cómo está fijado? Esto es extraperitoneal, porque acuérdense que el peritoneo se refleja a este nivel. Entonces, mediante el resto de los órganos y tejido conjuntivo denso, está fijo en la cavidad peritoneal lo que es el recto. El mesocolon transverso está unido, fíjense, este es el gran delantal de los epiplones, que les decía, parte del epiplón mayor, y este es el epiplón mayor en su componente gastrocólico, epiplón gastrocólico, por donde circulaba la arteria gastroepiploica derecha y la arteria gastroepiploica izquierda, cuando han estudiado el mesocolon transverso, que estamos viendo ahí al fondo, y la hoja anterior de lo que es el epiplón gastrocólico. Entonces tenemos aquí a lo que es la trascavidad de los epiplones, y ahí está el hiato. Este es el vestíbulo de la trascavidad de los epiplones, y ahí sí va a estar el hiato de Winslow o el orificio mental, orificio de la bolsa mental. Entonces, fíjense, en la vecindad de eso, nosotros tenemos como parte posterior a lo que viene a ser el mesocolon transverso. Por eso es muy móviles. Y estas dos hojas del peritoneo se envuelven y van a formar, diremos, ya no apéndices epiploicos, sino el gran delantal de los epiplones. Donde si hay apéndices epiploicos es en el colon descendente, particularmente en la porción ilíaca del colon descendente. Después desaparece, al igual que las tenias. Entonces, por favor, tengan en bien, estudiar bien eso. Ahora, la última parte, la porción móvil. Esta es la porción ilíaca, que esta es la porción, la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una proyección
de lo que viene a ser la tercera vértebra sacra. Entonces, a partir de aquí se llama colon iliopélvico. Lo que está en la fosa ilíaca izquierda está unido mediante fascia de coalescencia y lo que está en el segmento pélvico puede ser de 3 presentaciones. Puede ser que pase directamente, ¿sí? Como están viendo, este es el segmento ilíaco y este es el segmento pélvico y directamente pasa hacia el recto. O puede ser mediano, hacer una asa circular y recién entrar al recto. O finalmente la versión larga que puede hacer que se refleje hacia la parte superior, el segmento pélvico del colon iliopélvico y hacer una especie de letra sigma. Por eso le han llamado colon sigmoide. Cuando es así, tenemos una especie de meso que va desde el borde libre a la pared posterior, cubriendo todo lo que viene a ser los vasos, los ramas terminales de lo que viene a ser la arteria mesentérica inferior. Estamos hablando de las arterias hemorroidales superiores, que es la rama terminal, y a su vez conteniendo a las arterias sigmoideas. Estas arterias sigmoideas van a estar localizadas en todo lo que es este meso. Y fíjense, en el vértice del meso tiene continuidad casi con el peritoneo parietal posterior, que es el que está cubriendo a los vasos ilíacos comunes, o sea, las dos divisiones de la arteria y la vena cava inferior. Finalmente, el recto, que es la porción final del tubo digestivo conjuntamente con el conducto anal, que son los 2 últimos centímetros, tiene una dimensión de aproximadamente 15 a 18 centímetros en toda su longitud y está caracterizada ¿por qué? Porque en el segmento inferior presenta estas crestas, llamemos así, crestas transversales, ya particularmente 3 crestas transversales que van a acompañarse de una dilatación conocida como ampolla rectal. Esta ampolla rectal se continúa, termina, diremos así, a nivel de lo que es la prolongación interna de unos elementos que están ya en el inicio del conducto anal, que son ricos en vasos. Estamos hablando del plexo hemorroidal. Y esos son responsables de formar las hemorroides, como están viendo aquí. Este es un conducto anal que está con 1 y 2 hemorroides, que son nada más que dilataciones de las venas, al igual que las varices en los miembros inferiores, pero aquí en lo que son los vasos hemorroidales, por eso el término de hemorroides, ¿sí? Si analizamos un poquito más a profundidad esto, vamos a ver que el recto, ¿sí?, a partir de la tercera vértebra sacra, va a descender y va a tener estos pliegues transversales, 3 pliegues transversales, y va a estar fijado, diremos, hacia lo que es el pubis, mediante 2 músculos, de arco, todo esto, y otras fibras de este mismo músculo se proyectan hacia lo que es la cara anterior del coxis, formando el músculo pubococcígeo. Entonces, este medio de fijación es uno de los más importantes de lo que es el recto. Si ven ustedes aquí, el recto en el varón está directamente en relación con la vejiga urinaria, en tanto que en la mujer el recto, que vendría a ser esto, ¿no es cierto?, está en relación con el conducto vaginal. Y por más lejos del conducto vaginal, con lo que es el cérvix uterino y recién con la vejiga. Entonces, el recto en la mujer no es directamente unido por tejido conjuntivo a lo que es la vejiga urinaria, como sucede en el varón. En la parte inferior a esto, precisamente el músculo puborectal lo que ocasiona es que el recto tenga una flexión posterior y a partir de ahí se conoce como conducto anal. Estos 2 últimos centímetros que conforman el conducto anal remata en el orificio que es conocido como ano. En el interior de ese conducto anal, ¿sí?, estos 2 centímetros, vamos a tener características específicas en la mucosa y en el exterior está rodeado por lo que es el esfínter externo del ano, que es un músculo que van a estudiar conjuntamente con lo que es el perineo, tanto masculino como femenino. Pero si nosotros lo vemos en un corte coronal, ¿no es cierto?, ahí está la terminación de lo que es el segmento ilíaco y el segmento pélvico de lo que es el colon iliopélvico, a partir de la tercera vértebra sacra ya denominado recto, y finalmente aquí está la reflexión del peritoneo con todos los elementos que están pegados a la pared abdominal, ¿ya? Y aquí está lo que viene a ser la formación esfinteriana del piso
de lo que es la pelvis, el diafragma pélvico. Lo que están viendo aquí es el elevador del ano, la porción elevadora del elevador del ano, y aquí abajo la porción esfinteriana del elevador del ano, que es el que va a formar finalmente el esfínter externo del ano. En cambio, que el esfínter interno va a estar formado por las fibras circulares apelotonados a este nivel para formar una formación básicamente esfinteriana, que es el esfínter interno del ano. Estas pequeñas elevaciones que ustedes ven son elevaciones transversales que se llaman pliegues transversales de la ampolla rectal, que son las que en realidad están ricamente inervadas. ¿Para qué? Para localizar, para facilitar, llamemos así, la evacuación del contenido fecal existente en la ampolla rectal. En lo que se refiere a la irrigación, ¿sí? En este segmento, entre lo que es la ampolla rectal y el conducto anal, ¿sí? Tenemos 3 arterias importantes. Ahí también se va a dar lo que viene a ser las venas, la anastomosis portocava. Las arterias, primero, son dependientes de la arteria mesentérica inferior, que tiene 2 ramas terminales, que son las arterias hemorroidales superiores. Ahí están viendo una, y esta es la otra arteria hemorroidal superior. La parte inferior de la ampolla rectal está irrigada por una arteria que nace directamente de la arteria ilíaca interna. Si ustedes están viendo, esta es la arteria ilíaca interna, y ahí dará lo que son las arterias hemorroidales medias, que van a ir básicamente a todo lo que es lo colindante al medio de fijación que hemos descrito como músculo puborectal, etcétera, y a lo que es la porción elevadora del elevador del ano. Por fuera de eso, de esos elementos de sujeción, tenemos al conducto anal, y el conducto anal está irrigado directamente por una arteria que ustedes han conocido en miembros como lo que es la arteria pudenda interna. Si se acuerdan, la arteria pudenda interna en la región glútea aparecía solamente para la parte profunda de la región glútea, conjuntamente con el nervio pudendo, y daba la vuelta al ligamento sacro espinoso, y luego se volvía a entrar. Entonces, una vez que se ha vuelto a entrar la arteria, va a dar la arteria hemorroidal inferior. Entre lo que es las venas, tienen el mismo nombre: hemorroidal superior, tributaria de la mesaraica menor; hemorroidal media, tributaria de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces ahí se da una anastomosis que es también conocida como anastomosis portocava. En lo que es el recto, estos 2 últimos centímetros, por favor, por el tiempo vamos a dejar que ustedes estudien. Lo que sí hay que mencionar es que existe en la parte superior, ¿sí? Unas pequeñas columnas, que son las columnas anales. Entre esas columnas anales están viendo una especie de espacios que son los senos anales. Ese seno anal está en U a este nivel, y el borde inferior de ello está determinado por una transición entre lo que es mucosa y lo que es piel de la región anal. Entonces, esa transición va a estar dada, diremos así, por una elevación a la que conocemos como pecten del pubis. Toda esta región es seca en irrigación, sobre todo en irrigación venosa. Por lo tanto, son factibles de formar hemorroides. Perdón. La piel de lo que viene a ser, si este es el pecten, esta es la elevación, ahí están las columnas anales, y esto es el seno anal, o los senos anales, ¿sí? A este nivel, acuérdense que están ricamente irrigados por vasos. Entonces, lo que yo les pediría a todos, sobre todo a los que tienen, como es el único que tienen que cuidarlo mucho y no introducirse ciertas cosas a través de eso, porque no ha sido destinado para eso, ¿no? Existe el pecten del ano, o el pecten anal, que es una elevación, que es una verdadera formación esfinteriana a la cual no hay que molestar. Y por fuera de ello ya está la piel de la región anal, que se caracteriza por tener vellos o folículos pilosos, y estar protegiendo de esta forma, aísla parte externa, y esto constituye el orificio anal. Muy bien. Lamentablemente no se puede preguntar, pero si hay alguna cuestión que podamos discutir, la vamos a hacer durante las prácticas. Muchas gracias por su atención, estimados jóvenes, y será hasta una próxima oportunidad, siempre y cuando les deseo a ustedes que aprueben la materia, por lo menos hagan todo lo posible para aprobar, y si los dioses de la anatomía no quisieron, hay que volver a empezar de cero. Muchas gracias por su atención.